Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Saquen sus espadas, sus iPhone, Android. Y bueno, los que tienen la palabra de Dios también directamente en papel. Los viejitos como yo nos encanta el papel más que las pantallas. Vamos a buscar en Mateo, capítulo 20, ¿no? Que es la lectura. Versículos del 1 al 16 que leímos. Esta es una parábola del Señor bastante interesante y que por años no recuerdo alguna prédica acerca de ella. Y es muy interesante la historia que cuenta. Y el título que le puse a esta disertación es Os pagaré o lo justo, algo así, ¿no? Es una mención que hace en los obreros de la viña, dice en la Reina Valera como título, cuando llama a diferentes trabajadores para que le ayuden en la viña. Algunos creen que esto no es un asunto solo de patrones y trabajadores, pero sí debe tener algo de economía allí en algún momento. Cuando se hacía la cosecha de la viña, por allá en el área de Judea, normalmente era el mes de septiembre. Y cuando había que agarrar la vendimia, ¿no? Cuando venía la vendimia, había que hacerlo rápido, porque pasada la vendimia inmediatamente llegaban las lluvias y las lluvias podían dañar toda la cosecha. Entonces este padre de familia, lo que vamos a ver acá es que llama gente a diferentes horas del día, inclusive la última hora. Y uno dice, pero solo para una hora llamar a esta gente, bueno. La verdad es que se necesitaba con urgencia que se recogiera todo el fruto, porque la lluvia podría venir esa misma noche, dijéramoslo así. Hay detalles que quizás uno no entiende porque no somos judíos, pero dice que muy temprano en la mañana empezó a llamar la gente para que trabajaran. Y hay una comparación, saben que todas las parábolas tienen una idea central, no dos ni tres, tienen una idea central. Cada parte no tiene un significado específico, como sería en una alegoría. En una alegoría, cada parte es importante. En las parábolas no, hay que buscar es más una idea central. Cuando Jesús dijo esta parábola, la dijo de esta manera, porque el reino de los cielos es semejante a. Es una de las parábolas que se conoce como aplicada al reino de los cielos. ¿Pero por qué la dijo el Señor? La dijo porque había pasado, antecitos de eso, en el capítulo 19, recuerdan que llegó un joven rico pidiéndole al Señor, bueno, que qué debía hacer para tener la vida eterna. Él se lo explicó, pero la explicación dejó atónitos a los apóstoles, porque él dijo, bueno, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y todo, ¿quién se salvará entonces? Porque los ricos eran los que podían dar ofrendas, hacer sacrificios de lo que quisieran, de toros, de vacas, de carneros, y ofrendar mucho dinero, y eso
aparentemente era lo que se le enseñaba a la gente, que así se adquiría la salvación en aquel tiempo. Entonces Jesús puso eso. Lo de la aguja, bueno, habla mucho de que quizás era una puerta por donde no podían ingresar los camellos para que quedaran afuera de los recintos, se le llamaba aguja. Otros dicen que era una ventana pequeña donde evidentemente un camello no entraría. Otros dicen, por ejemplo, Lucas, siendo médico, en el Evangelio de Lucas, siendo él médico, dice que él habló de una aguja de suturar heridas, ¿no? Más chiquita todavía. Pero, como dicen, para Dios todo es posible. Para el hombre no, pero para Dios sí. O sea que, según el Señor, los ricos también tienen entrada en el reino de los cielos, quizás con más dificultad, pero aún la puerta está abierta para ellos. Pero viene la pregunta, en el capítulo 19, en el capítulo 19 es precisamente Pedro el que hace la pregunta, cuando dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué? ¿Y qué vamos a tener a cambio? ¿Cuál es la recompensa que vamos a tener? Es muy interesante porque Pedro siempre es muy impulsivo, dice lo que primero se le ocurre y creo que todos pensaban más o menos en lo mismo. Por ese mismo tiempo, la mamá de dos jovencitos, Juan y Zebedeo, se acercan a Jesús y te voy a hacer una petición, que cuando estés en tu reino, este hijo mío se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces el Señor le dijo, no, eso no me corresponde a mí, eso es del Padre Eterno. Y yo siempre me he preguntado, ¿quién se sentará a la derecha y cuál a la izquierda? Siempre me quedó como la duda. La idea que tengo al respecto de eso, como para hacer un paréntesis, ¿recuerdan cuando la transfiguración, que el Señor se transfigura cuando estaba Pedro, Zebedeo y Juan? Estaban con el Señor y Él se transfigura y aparece junto al Señor con ropa muy blanca, blanquísima, aparecen Moisés y Elías. Es probable que ellos dos esté uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Lo diría como por algo. Ahora bien, entonces el Señor le va a decir a Pedro, mira, todos los que hayan dejado madre, hijos, esposos, propiedades, animales, todos, los que hayan dejado todo, ellos van a recibir 100 veces más. Y después de todo eso, la vida eterna. Pero, hay un pero. Hay un pero en esta situación, está al final del capítulo 19, ¿no? Le dice, vamos a ver, y cualquiera que haya dejado casas, al final del 19, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Había un pero en el asunto. Hay veces nos imaginamos que los apóstoles, según dijo el Señor, iban a estar con Él en el cielo, en 12 tronos, juzgando a la nación de Israel. Pero, en verdad, ellos no están en el cielo. No todavía. Vamos a explicar un poco eso. Bueno, ahora volvamos al 20 y
fue a buscar a las 6 de la mañana seguramente, porque dice muy de mañana. El día para el mundo judío y hebreo en general, para los israelitas, comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y era el tiempo para trabajar. A los primeros que el señor de la casa, porque dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña, para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día los envió a su viña. 1 denario era en aquella época el salario de un día. No era el gran salario, pero era un salario justo, era un salario normal. Pero curiosamente va a decir que más tarde, eso a la hora, dice, a la hora tercera, la hora 0 más temprana era las 6 de la mañana, la hora tercera serían las 9 de la mañana, llamó a otros y ahí les dice esa palabra de que les va a dar lo que sea justo, ¿no? Lo que sea justo, versículo 4. Con los primeros hizo un contrato por 1 denario, pero con los segundos no. Y con los terceros, que fueron mucho más tarde, desde la hora 9 hasta la hora 10, buscó otros y les dijo, les voy a dar lo que les corresponda. Y por último, a la hora 11, o sea, entre las 5 y 6 de la tarde, 4 y 5, esa hora él buscó los que quedaban. Algunos dicen que estos eran vagos, que ya habían dicho que no la primera vez que fue el Señor. Entonces no creo. Era gente que había estado todo el día esperando que los contrataran, pero no los contrataban. Ahora, que no los contrataban era una tragedia, porque ellos vivían no como nosotros, que nos pagan cada 8, cada 15, algunos cada mes, para que sigan. No, eso era el día a día. Si ese día no había trabajo, ellos y sus familias iban a sufrir, ¿no? Así que él lo llamó y les dijo que él iba a pagar algo justo. Pero ¿qué es lo justo? Hablando de justicia, ¿qué es lo justo realmente? Estaba recordando un libro que leí, El hombre que calculaba, Malva Tahan. En verdad es un seudónimo, es un escritor brasilero que era profesor de matemáticas y le encantaba enseñar la matemática contando historias en un contexto árabe, sí, por allá en Bagdad. Y es muy interesante, los que lo hayan leído seguramente lo han disfrutado. Y ahí cuentan una historia como la que nos contó Dorian y que está en la palabra de Dios sobre el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano. No voy a corregir por si acaso su excelente predicación, solo la menciono, que fue excelente, la verdad. Y este hombre, el hombre que calculaba, se llama Beremis. Él tenía un amigo que le seguía y encontraron a un hombre que era un sheikh, un hombre importante dentro del mundo árabe, que había sido golpeado, le habían robado las mercancías, traía una caravana de mercancías, mataron a todos los que estaban con él, se robaron todo, lo dejaron herido y ellos se compadecieron de este hombre y le ayudaron. El hombre estaba muy agradecido y les preguntó, ¿cuánta comida tienen? Entonces Beremis dijo, yo tengo 5 panes, y el otro dijo, yo tengo 3. Bueno, si ustedes comparten esa comida conmigo, yo los voy a compensar cuando lleguemos a Bagdad. Así fue. Llegaron a Bagdad y bueno, mucho murmullo por lo que le había pasado a este hombre, pero habló con un visir, un hombre importante dentro del poder, que era muy amigo de él, y le dijo, por favor,
atiende bien a estos hombres que me ayudaron. Luego se reunió con ellos, comieron, y entonces él le pidió al visir que le facilitara 8 monedas de oro. Entonces agarró las 8 monedas y la dividió con su pensamiento de justicia. Y le dijo, como tú tenías 5 panes, tienes 5 monedas de oro. Y tú, como tenías 3 panes, tienes 3 monedas de oro. Entonces el hombre que calculaba siempre estaba buscando la perfección matemática y dijo, bueno, esa apreciación de usted, el sheikh, me parece, sí, está bien, es sencilla, pero no es exacta. ¿Cómo así que no es exacta? Él dijo, sí, porque en verdad a mí me tocan 7 monedas y a mi amigo le toca 1. Pero ¿cómo así? ¿Puedes explicar eso? Y dijo, sí, muy sencillo. Yo tenía 5 panes, él tenía 3 panes, unimos los panes, son 8 panes. Esos panes nos los comimos todos en el camino, los dividimos en 3 pedazos cada uno. ¿Qué significa? Que de mis 5 panes yo hice 15 pedazos, porque 5 por 3, 15. Y él, de sus 3 panes, hizo 9 pedazos. En verdad, se hicieron 3 grupos de 8. Mi amigo, de los 9 pedazos de él se comió 8 y solo le brindó 1 al sheikh. En cambio, de los 15, yo me comí 8 y él se comió 7, el sheikh. Por lo tanto, a mí me tocan 7 monedas y a él 1. Todos se admiraron. ¡Wow! ¡Qué hombre tan inteligente! Y uno puede pensar, ¿cuál es más justo? ¿5-3? ¿7-1? Bueno, cada uno puede tener el criterio. La idea es que lo que era exacto y correcto era lo justo, pero no parecía inicialmente. Y ese asunto de la justicia es bastante compleja. Y en esta parábola, en el capítulo 20 de Mateo, nos muestra la complejidad del asunto, porque las cosas se hicieron, uno diría, completamente al revés. Porque cuando se termina la tarea de la vendimia, ese día le dice al que manejaba las finanzas del padre de familia, el dueño de la viña, le dijo, llama a todos los obreros para pagarles el salario, pero primero le pagas a los que llegaron de último. Y entonces a cada uno le dio un denario, a los que trabajaron 1 hora, y a los que trabajaron 5 o 6 horas, un denario, y los últimos, un denario. Y él dijo, empezaron a murmurar, pero este sí es. Nosotros de 6 a 6, de sol a sol, aquí sudando la gota amarga, y nos paga un denario. Y a estos que solo trabajan 1 hora y que les pagan lo mismo. ¿Eso es justo? Entonces, como el padre de familia escuchó, reprendió al hombre y le dijo, ¿en cuánto quedamos cuando te llamé para que trabajaras? Entonces dijo, en un denario. Y bueno, eso es lo que te pagué, no te debo nada, ¿verdad? ¿O es que tú tienes envidia porque yo soy bueno? ¿No puedo hacer con los míos lo que yo quiera? Wow. Es una historia muy interesante. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dijo, sí, bueno. Entonces, toma tu denario y adiós, pues. Te veo, Teo.
Eso se cerró de esa manera, aunque algunos, como dijo otro hermano, quizás le quedaron raíces de amargura, ¿no? A los que trabajaron más. Pero hubo una justicia especial. El asunto es que esta historia la narró el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y la narró pensando que lo mismo sucede en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, los últimos van a ser primero. Pedro podría imaginar, y los otros apóstoles, que ellos eran tan importantes, porque Dios los escogió a ellos especialmente para que fueran sus enviados, sus apóstoles. La pregunta de Pedro es esa: bueno, ¿y nosotros qué? Que hemos estado todo el tiempo contigo, que lo dejamos todo. Claro que cuando dicen todo, una barca llena de huecos y seguro unas redes más remendadas, pero bueno, eso era toda la vida de ellos, todo lo que tenían. Que tal vez el que dejó más fue Mateo, porque era un cobrador de impuestos. Ese sí especificaba, ese estaba bien rico. Pero no era por méritos, porque muchos primeros van a ser postreros. Eso no era una buena noticia, realmente, para ellos. Imagínense ustedes, no sé si conocen un hombre que se llamaba es de apellido Donner. Fue un asesino en serie, joven. Mató muchos de sus amigos y no solo los mató, se los comió. Cuando la policía fue a detenerlo, encontró un refrigerador ahí con la carnita bien, el hígado, corazoncito, bueno, todo bien fileteado. Era aterrador. Freddy Donner. Bueno, este hombre fue condenado a muerte, a morir en la silla eléctrica. Pero un hermano en Cristo de esta congregación, de la Iglesia del Señor, un anciano de la iglesia, fue a visitarlo a la cárcel. Le predicó la palabra por un tiempo y este hombre abrazó la fe de Jesucristo, se bautizó, fue bautizado y después, tiempo después, fue electrocutado. Uno podría imaginar que este hombre no merecía salvación por lo que hizo. O si preguntamos a las familias, a los padres y las madres, las esposas de los asesinados, que si les parece justo que él tenga salvación, seguramente van a decir que no. Eso es como los que recibieron el mismo salario con una hora de trabajo. Este se pasó pecando toda la vida y ahora que se va a morir y que se va para el cielo. Hizo lo que le dio la gana aquí y ahora va a disfrutar de la vida eterna. La verdad es que lo que está diciendo el Señor es que Freddy Donner era un hijo de Dios al morir. Era nuestro hermano en Cristo. Puede que no entendamos lo justo e injusto. No todos son como Samuel, que conocieron al Señor desde su niñez y murieron siendo justos, porque amaron a Dios con todo su corazón, porque huyeron del pecado cada día de sus vidas. Otros van a estar más jóvenes, conocen al Señor, pero ya han disfrutado, ya bailaron, ya chuparon, ya hicieron todo lo que hay que hacer en este mundo hasta que alguien les ayudó a abrir los ojos y tomaron el camino de la verdad.
En cambio otros llegaron quizás a viejitos y quizás muy enfermos. Un día lunes decidieron bautizarse y se bautizaron y el miércoles fallecieron. Y ellos también entran. Porque no es por méritos, hermanos. No es por obras que somos salvos. Yo creo que todos nosotros somos como los hombres al final de la lista, pero que nos pagaron primero. ¿Saben ustedes que nuestra generación es la generación más importante para Dios? Dentro de todas. ¿Recuerdan cuando Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, les dijo que fueron a ver por allá al desierto? ¿A una caña doblada por el viento? No. A un hombre, a un profeta, sí, profeta, y gran profeta que era. De todos los nacidos de mujer, hablando desde Adán hasta Juan el Bautista, dijo el Señor, no se ha levantado uno más grande que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y eso indica que cada uno de nosotros sería mayor que el hombre más grande sobre la tierra. Difícil de creer, ¿verdad? Conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Uno dice, por Dios del cielo, no. ¿En qué está pensando nuestro Señor? Esta historia, esta parábola, que es una historia terrenal, pero que tiene un profundo sentido celestial, eso es una parábola, nos está enseñando algo del amor eterno del Dios, que las cosas que Él hace seguramente no las vamos a comprender como tal, pero Él es más sabio que nosotros, muchísimo, muchísimo más sabio que nosotros. Y nosotros, si fuera por méritos, estemos seguros que nuestra paga sería el infierno, si fuera por mérito, porque hemos hecho méritos para condenarnos, unos más que otros. Y lamentablemente, como hay unos que son más pecadores que otros, hay otros que se consuelan con el mal de los otros. Como dice una frase no bíblica, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso lo dicen en Colombia, no sé cómo está traducido aquí en Argentina. Sí, bueno, yo he pecado, pero aquel es más pecador que yo. ¿Saben que eso de asunto de que no he pecado está en contra de la palabra de Dios? Porque todos pecamos. ¿Recuerda lo que dice en Filipenses? ¿Recuerdan esa parte importante? Dice, perdón, si no es Filipenses, Santiago, me disculpan que no recuerdo exactamente el versículo. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el que nunca hizo mal, pero no hizo bien, está en pecado. Ahí está. Puede que no hayas matado, que no hayas robado, que no hayas violado, pero no hiciste bien. Recuerdo un amigo en el banco, era un muchacho morenito, él, que nos hacía las vueltas, y todo lo que uno no podía hacer dentro del banco, él lo hacía. Él sacaba los turnos médicos, hacía fila para que otros no hicieran fila, y andaba por ahí. Y una vez le pidió prestado a un hombre que, no sé, yo creo que
cuando se quitaban los pantalones caían arrodillados. Muy religioso, y le pidió una plática prestada que necesitaba porque sabía que tenía. Era un tipo rico y trabajaba por deporte, por hobby, para no quedarse en la casa aburrido. Y le pidió y el hombre le dijo, no tengo. Y de pronto lo llama Carlos, uno que yo conocía. Carlos era una lacra, era un crápula, era un borrachín, sinvergüenza, y llamó a Pelé, porque le llamaban Pelé, ¿no? Llamó a Pelé y le dijo, ¿qué estabas hablando con ese muchacho? No, le pedí que me prestara una platica que necesito, pero no me prestó. ¿Qué le pide usted a un hombre de esos que no sabe nada del sufrimiento de la vida ni de las necesidades? Un infeliz, rico, que no tiene compasión con nadie. ¿Cuánto necesita? Y el crápula le prestó. Tenga, págueme cuando pueda. Hay gente mala en la vida que nos dan ejemplo a los que de pronto nos creemos buenos. No es por méritos. No es por méritos, hermano. La salvación, porque se trata de eso, la salvación está solamente en el campo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es pura gracia y pura misericordia. Lo que hizo ese padre de familia en la parábola es lo que hace Dios o lo que hace Jesucristo con todos nosotros. El padre de familia sabía que si no les pagaba lo mismo, que era el mínimo que un obrero podría recibir para mantener su familia, iban a aguantar hambre. Pudo haberles pagado menos y era justo, pero no estaba bien. Él era un hombre misericordioso. Él era un hombre misericordioso y no iba a dejar de ganar dinero cuando vendiera la uva. Iba a ganar igual. Dios tiene misericordia con todos nosotros, porque si fuera por obras, entonces todos estaríamos perdidos. Y cuando se habla de misericordia, de lo que es justo, estamos hablando precisamente de eso, de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Tú pecas y yo te perdono. Isaías 1:18, si lo tienen pueden colocarlo por favor. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Tuvo misericordia. Y cuando éramos injustos, enemigos, Él dijo, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser mis hijos. Y entregó a su Hijo por nosotros. Nos hizo justos. Aunque todavía no estamos directamente en los cielos, la iglesia en esencia, literalmente es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y lo que les dije que los apóstoles no están por allá, vamos a Hebreos 11. Todo el capítulo 11 de los Hebreos habla de los héroes de la fe, los grandes hombres, desde Adán
Abel, Enoc, Abraham, los profetas, los jueces, Moisés. Y hay 2 versículos que dicen algo que para mí resulta muy importante. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Todos murieron sin haber recibido lo prometido. No están en el cielo, hermano, porque ellos buscaban otra tierra prometida que no estaba en esta tierra. Va a decir el mismo capítulo 11, sino que ellos miraban algo en el cielo, una ciudad construida por Dios, donde reinara la paz, el gozo, el amor, la confraternidad, nada de lágrimas, nada de angustias, nada de pesares. Pero no lo recibieron, no recibieron lo prometido. ¿Y por qué? Vamos al versículo 39 del mismo capítulo 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En el cielo deben haber seres maravillosos. Si leyendo Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, seres extraordinarios, ángeles, serafines, querubines, los ángeles de los niños que dicen que miran el rostro de Dios, lo que no pueden hacer los serafines ni querubines, no lo pueden hacer. No hay hombres allá no está Elías, porque no recibió lo prometido, ni Enoc tampoco recibió lo prometido, ni Job, el hombre más paciente del mundo, tampoco, ni los apóstoles. El único hombre que está en cuerpo y alma allá es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué pasa con nosotros? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para nosotros, mejor que todos esos héroes de la fe. Mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ya viene el día, ya viene el Señor. Y nosotros vamos a ser los primeros. Somos los últimos, pero vamos a ser los primeros porque así Dios lo quiere. ¿Me entienden? Así Dios lo quiere. Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y luego se levantarán todos los muertos, buenos, malos, y los que están llenos del Señor y de salvación van a ir junto con nosotros. Y los otros para ser juzgados. Y eso, hermanos, creo que eso es maravilloso. No creo que es muy inteligente que el joven diga, voy a disfrutar mi vida. Y cuando ya esté viejito, ahí me entrego al Señor para ser de los primeros en el cielo. ¿Saben qué? He conocido personas que creían eso y ahora están muertos. Porque no se puede jugar con Dios. Una cosa es que alguien no haya conocido a Dios en toda su vida y a su Hijo amado y su plan de redención.
Y otra cosa es que creamos que Dios es tonto o estúpido. Eso no es de ahí. A mis 13 años renuncié a la ICR en la que nací. Y renuncié sin saber a dónde iba. Lo que estaba seguro era que allí no habría salvación. No se puede vivir todos los días en pecado, después confesarle a un hombre tus pecados y después ir y sacar la lengua para recibir una hostia como si fuéramos angelitos, para seguir pegando la semana siguiente. Eso no está bien. Dios no es así. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, sus siervos verdaderos, que le amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y que todo en la vida no tenga sentido más que Él, que todo nosotros seamos de Él, en cuerpo y alma. Eso es lo que Él desea. Hermanos, yo creo que hay que considerar el valor que tenemos para Dios. El pecado es tan grave que hace un hueco tan grande en el corazón de Dios que lo único que puede sellar esa herida en el corazón de Dios es la sangre de su Hijo. Y cuando Dios entrega a su Hijo es porque nos valoró más que a su Hijo. Entonces, ánimo con esa autoestima. No somos basura. Somos muy importantes, hermanos. Y lo dice el Señor en su palabra. Y nosotros hacemos bien en poner atención a esa palabra. Dios los bendiga a ustedes en este día, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.